La obsolescencia del hombre, volumen 1, sobre el alma en la época de la Segunda Revolución Industrial. Por Gunther Anders, 2011. Traducción de Josep Monter Pérez. Hace exactamente medio siglo, en 1906, mi padre, William Stern, por entonces 20 años más joven y de una generación más optimista que su hijo hoy, publicó el primer volumen de su obra Person und Sache, Persona y Cosa. Solo penosamente se dejó arrebatar su esperanza de poder rehabilitar a la persona a través de la lucha contra una psicología impersonal. Su bondad natural y el optimismo de la época a la que pertenecía le impidieron durante muchos años entender que lo que convierte a la persona en cosa no es su manipulación científica, sino la manipulación fáctica del hombre por el hombre. El hecho de que, de la noche a la mañana, se viera desacreditado y desamparado por los detractores del hombre no le ahorró el inevitable disgusto de la mejor comprensión del mundo peor. Estas tristes páginas sobre la devastación del hombre han sido escritas en recuerdo de quien inculcó de manera inextirpable el concepto de la dignidad humana en su hijo. 0.0. Prólogo a la quinta edición. Este volumen, que acabé hace más de un cuarto de siglo, hoy me parece no solo no anticuado, sino más actual que entonces. Esto no demuestra nada a favor de la calidad de mis análisis de aquel momento, sino por el contrario todo en perjuicio de la calidad de la situación del mundo y del hombre analizados, pues ésta no ha variado en lo fundamental desde el año 1956, ni podría haber cambiado. Mis descripciones de entonces no eran pronósticos, sino diagnósticos. Las tres tesis principales, que no estamos a la altura de la perfección de nuestros productos, que producimos más de lo que podemos imaginar y tolerar, y que creemos que lo que podemos, también nos está permitido, no, lo debemos, no, tenemos que hacerlo. Estas tres tesis fundamentales son, por desgracia, más actuales y explosivas que entonces ante los peligros de nuestro mundo, que se han hecho más evidentes en el último cuarto de siglo. Subrayo, pues, que hace 25 años yo no disponía en absoluto de facultades proféticas, que, por entonces, el 99% de la población mundial era incapaz de prever, no, que había sido metódicamente hecha incapaz de ver cosa que, por entonces, ya había indicado mediante la introducción de la expresión severa del Apocalipsis. Mis artículos sobre la situación atómica, en Zeitungszeitenende, mi diario de Hiroshima, Der Mann auf der Brücke, y mi intercambio epistolar con el piloto de Hiroshima Claude Atterley, of mit CFU con diéresis R das Gewissen, demuestran que no me desdigo ni un ápice de mi posición respecto al armamento atómico, ensayo 4, sino al contrario, que desde entonces he potenciado mis actividades en esa dirección. De hecho, el gran retraso de la aparición del segundo volumen ha sido provocado, porque consideraba improcedente teorizar solo académicamente sobre la amenaza apocalíptica. La bomba pende no solamente sobre los tejados de las universidades. El intervalo de tiempo entre el primer y el segundo volumen en gran parte estuvo repleto de actividades relacionadas con el armamento atómico y la guerra de Vietnam. En cualquier caso, hoy sigo sin tener reserva respecto a mi ensayo de aquel tiempo sobre la bomba, incluso lo considero más importante que hace 25 años pues, hoy, las centrales nucleares disimulan la visión de la guerra atómica y porque nos han hecho aún más ciegos a los ciegos del apocalipsis. También el ensayo sobre el Godot de Beckett, Sein ohne Zeit, Ser sin tiempo, ha ganado actualidad desde su redacción hace 28 años, pues en él presentaba el mundo o, más exactamente, la ausencia de mundo de los parados, una miseria que, hoy, tras medio siglo, empieza a ser de nuevo global. En cambio, ya no estoy del todo de acuerdo con el juicio completamente pesimista de los más media en el artículo Die Welt als Phantom und Matrice, el mundo como fantasma y matriz. A pesar de que mis tesis de entonces el hombre es hecho pasivo mediante la televisión y educado para que confunda sistemáticamente ser y apariencia, y los acontecimientos históricos se conforman cada vez más a las exigencias de la televisión, de manera que el mundo se convierte en imagen reproducida de imágenes, dan en el blanco ahora más que entonces, y a pesar de que algunos cancilleres hoy,
25 años después de escribir mis reflexiones, acepten mis advertencias, mis tesis de aquel momento exigen un complemento, en especial uno edificante. En este tiempo ha quedado claro que las imágenes televisivas, en determinadas situaciones, pueden introducir en nuestra casa la realidad, que de no ser así no conoceríamos, y pueden estremecernos y animarnos a dar pasos históricamente importantes. Ciertamente, las imágenes percibidas son peores que la realidad percibida, pero son mejor que nada. Solo las imágenes de la guerra del Vietnam, canalizadas diariamente en los hogares americanos, han abierto a millones de ciudadanos los ojos inmovilizados ante la pantalla y desatado una protesta, que ha ayudado mucho a interrumpir aquel genocidio. Este informe a favor de la persistencia de un mundo más humano no, más modestamente, a favor de la perduración del mundo, lo escribí cuando muchos de mis eventuales lectores aún no habían visto la resplandeciente luz de nuestro oscuro mundo. Conocerán que la situación revolucionaria o, más exactamente, catastrófica en que han nacido y en que por desgracia están acostumbrados a vivir demasiado a menudo es la situación en que la humanidad tiene la capacidad de autoaniquilarse, que esta capacidad, ciertamente no honrosa, ya estaba ahí antes de su nacimiento y que los deberes que tienen ya eran los de sus padres y abuelos. Concluyo con el ferviente deseo, para ellos y sus descendientes, de que no se cumpla ninguno de mis pronósticos. Viena, octubre de 1979. Página 9. 1.0. Introducción. Los condenados a muerte pueden decidir libremente si quieren que les sirvan las alubias dulces o ácidas en su última comida. De una noticia periodística. Porque su suerte ya está echada. También nosotros podemos decidir libremente si queremos que nos sirvan nuestro hoy como explosión de una bomba o como carrera de bobsleigh. Porque ya se ha dispuesto de nosotros, los que tomamos esta libre resolución, porque ya se ha decidido sobre nuestra libre elección. En efecto, ya está decidido que nosotros hemos de tomar la resolución como consumidores de radio o televisión, es decir, como seres, que estamos condenados a contentarnos con fantasmas del mundo en vez de experimentar el mundo y que ya apenas deseamos otra cosa, incluidas otras formas de libertad de elección, o quizás ya no podemos imaginarlas. Cuando expuse esta idea en un congreso de cultura, se me objetó que, al final, uno tiene la libertad de apagar su aparato, incluso de no comprar ninguno y de dedicarse al mundo real y solo a este. Cosa que cuestioné. Y precisamente porque se ha dispuesto de los que, a la manera de huelguistas, se abstienen no menos que de los consumidores, que tomemos parte o no, nosotros participamos, porque se nos hace copartícipes. Hagamos o dejemos de hacer, vivimos ya en una humanidad, para la que ya no vale el mundo y la experiencia del mundo, sino solo el fantasma del mundo y el consumo de fantasmas. Sobre eso, nuestra huelga privada, nuestra abstención no cambia nada, esta humanidad es ya el mundo que nos rodea, con el que tenemos que contar y no es posible hacer huelga contra él. Pero también el llamado mundo real, el de los acontecimientos, ha cambiado a sí mismo mediante el hecho de su conversión en fantasma, pues está tan profundamente organizado que transcurre de manera óptimamente acorde a la emisión, es decir que es aceptado en su versión como fantasma. Y eso, por no hablar de lo económico, pues la afirmación de que uno posee la libertad de tener o no, de utilizar o no esos aparatos es una pura ilusión. ¿Quién quiere vivir sin gozar de los adelantos tecnológicos? El factum de la presión consumista no desaparece del mundo aludiendo a la libertad humana, y el hecho de que precisamente en el país, en que la libertad del individuo se escribe en letras mayúsculas, algunas mercancías se llamen musts, o sea, mercancías obligatorias, no hace referencia precisamente a la libertad. Esa expresión musts está plenamente justificada, pues la falta de uno solo de esos aparatos musts hace que se desmorone todo el aparato de la vida, que está asegurado y consolidado a través de los demás aparatos y productos. Quien se toma la libertad de renunciar a uno, renuncia a todos y, con ello, a su vida. ¿Podría uno hacerlo? ¿Quién es ese uno? Lo que vale para estos aparatos vale mutatis mutandis para todos.
y no cabe aducir que aún representen medios, pues forma parte de la esencia del medio ser algo secundario, o sea, venir a continuación de la libre fijación de su finalidad, ex post, estar constituidos para la mediación de esa meta. No son medios, sino resoluciones previas, decisiones, que ya se han tomado sobre nosotros antes de que nos pongamos en marcha. Y en sentido estricto, no son resoluciones previas, sino la resolución previa. Exactamente, no las. En singular, pues no hay aparatos aislados. El todo es lo verdadero. Cada aparato particular es, a su vez, solo una pieza del aparato, solo un tornillo, solo un fragmento en el sistema de los aparatos, un trozo, que, en parte, satisface las necesidades de otros aparatos y, en parte, con su propia existencia, impone a su vez necesidades a otros aparatos. Afirmar de este sistema de aparatos, de ese macroaparato, que es un medio, que está ahí disponible para la libre fijación de una finalidad, sería absolutamente un sinsentido. El sistema aparato es nuestro mundo. Y mundo es algo más que medio. Categorialmente es otra cosa. Hoy, nada hay más precario, nada que convierta a un hombre tan inmediatamente inaceptable como la sospecha de que es un crítico de las máquinas. Y en nuestro globo no hay ningún sitio en que el peligro de padecer esa sospecha sea menor que en cualquier otro. En este sentido, Detroit y Pekín, Wuppertal y Stalingrado son hoy sencillamente iguales. Como iguales son también, en este aspecto, todos los grupos, pues en cualquier clase, en cualquier sociedad de intereses, en cualquier sistema social, en el círculo de cualquier filosofía política, cuando uno se arroga la libertad de alegar un argumento sobre los degradantes efectos de este o aquel aparato, se gana automáticamente la reputación de ridículo saboteador de las máquinas y automáticamente se condena a una muerte intelectual, social o publicitaria. No es, pues, sorprendente que el miedo a este descrédito automático paralice la lengua de la mayoría de críticos y que una crítica de la técnica se haya convertido hoy en una cuestión de coraje civil. A fin de cuentas, piensa el crítico, no me puedo permitir que cualquiera me diga, desde la insípida señora Muller hasta la machine computing, que soy el único en caer engullido en las ruedas de la historia universal, el único obsoleto y, hasta donde alcanza la vista, el único reaccionario. Está presente el miedo a la censura. Y así, mantiene la boca cerrada. Por supuesto, para no ser considerado reaccionario. En el citado congreso le ocurrió a quien esto escribe lo siguiente, en conexión con lo que él denomina analfabetismo postliterario, describió el actual diluvio global de imágenes, que por todas partes y con todos los medios de la técnica de reproducción, con hojas ilustradas, films, emisiones televisivas, se invita al hombre actual a quedarse con la boca abierta ante imágenes del mundo, o sea, a la participación aparente en todo el mundo, es decir, en lo que debe de ser para él global, y, además, que se le invita más generosamente cuando menos se le ofrece la comprensión de los contextos del mundo, cuando menos se le admite en las decisiones importantes sobre el mundo, que, como se dice en un cuento molúsico, se le embotan los ojos, o sea, cuando menos tiene que decir, más se le da a ver, que la iconomanía, en la que se le ha educado mediante esa inundación sistemática de imágenes, pone de manifiesto ya hoy todos esos tristes rasgos, que acostumbramos unir al voyeurismo, considerados en su estricto, que las imágenes, sobre todo cuando sofocan el mundo con su proliferación, a menudo conllevan el peligro de convertirse en aparatos de entontecimiento, porque, en cuanto a imágenes y a diferencia de los textos, en el fondo no dejan ver ningún contexto, sino siempre únicamente trozos de mundo desgajados, o sea, que, mostrando el mundo, lo velan. Después de que el autor explicara esta asociación de ideas, esto es, como pura descripción, sin ninguna propuesta terapéutica, ocurrió que fue tildado de reaccionario romántico precisamente por un representante del juste milieu. Esta calificación lo dejó perplejo por un momento, pues ser sospechoso de reaccionario no es para él una situación precisamente familiar. Pero solo fue un momento, pues quien lo había apostrofado así dejó claro en la discusión inmediata lo que quería decir.
Quien saca a la luz tales fenómenos y efectos explicó, crítica. Quien critica perturba tanto la marcha evolutiva de la industria como el consumo del producto, al menos tiene la intención naif de provocar ese trastorno. Ahora bien, como la marcha de la industria así como el consumo han de seguir adelante cueste lo que cueste, ¿o no es así? La crítica es eo ipso sabotaje del progreso y, por tanto, reaccionaria. No podía quejarme, pues esta explicación había dejado algo de claridad. Me pareció particularmente instructiva, porque demostraba la robusta resurrección del concepto de progreso que, inmediatamente tras la catástrofe de 1945, parecía estar agotado y porque mostraba que este concepto, que anteriores épocas restauracionistas no podían ver ni pintado, ahora se había convertido en el argumento de la próspera restauración. En cuanto al epíteto romántico, el que lo había utilizado se apaciguó, pues no cedía ante la respuesta de que mi romanticismo consistía en que yo insistía, por lo visto, de manera intransigente en un concepto humano del hombre. La conexión ingenuamente aducida de intransigente y humano, la tácita suposición de que el hombre pudiera determinarse de otra manera que no fuera humana y, finalmente, el hecho de que esta respuesta no desconcertara a ningún participante de la discusión, dio al incidente un tono espantoso para mi sensibilidad. Claro que ya me ha ocurrido algo parecido en otras partes, pero me parece que la equiparación de crítico y reaccionario goza de mayor popularidad en Alemania que en otros países, y eso porque allí los principios de aquel régimen, que abolió la crítica mediante la liquidación de los críticos, aún existen en parte rudimentariamente y, en parte, vuelven a estar ahí de manera germinal, en todo caso, no han muerto. Es sabido que la identificación de crítica y reacción, la denigración del crítico como saboteador reaccionario, formó parte de la táctica ideológica del nacionalsocialismo. La popular expresión criticón resplandeció de hecho en ambas partes. Mediante la identificación, el movimiento se veneraba a sí mismos como movimiento de progreso, pues al caracterizar la crítica como eo ipso reaccionaria, resultaba necesariamente que su objeto, o sea, el mismo régimen, tenía que ser progresista. Y hasta ahí no había llegado quien me había interpelado. Dado que el movimiento se presentaba como futuro milenario, por tanto, en términos humanos, como futuro eterno, podía calificar al crítico incluso como algo aún peor, en cierto modo como un saboteador de la eternidad y, de esa manera, como un sacrílego sujeto infrahumano. Pero no exageremos el coraje civil, hoy necesario para una crítica de la técnica. No puede tratarse de que seamos nosotros quienes volvamos a empezar el problema del radicalismo antimáquinas. Maschinenstürmerei, el término se refiere a la reacción de los trabajadores que, a principios de la industrialización, destruían las máquinas por miedo a quedarse sin trabajo. El debate ya hace tiempo que está en marcha. De hecho, ¿qué es, por ejemplo, la discusión que dura ya un decenio a favor o en contra de la supresión de la bomba atómica, sino un debate sobre la eventual destrucción de un aparato? Solo se eluden las asociaciones directas y los vocablos, que podrían dejar demasiado claro aquello sobre lo que se habla. Todos sentimos vergüenza, unos ante otros, de vernos expuestos a la sospecha del radicalismo antimáquinas, el científico ante el ego ante el científico, el ingeniero ante el político ante el ingeniero, el de izquierdas ante el de derechas ante el de izquierdas, el occidental ante el oriental ante el occidental. Verdaderamente no hay ningún tabú que suscite una coincidencia tan global como el de la airada protesta antimáquinas, una coincidencia digna de mejor causa. Ahora bien, cuando digo que el debate ya hace tiempo que está en marcha, no me refiero por ejemplo a que pueda asociarse de forma encubierta a los argumentos de la lucha clásica, digamos de la época textil, pues esta vez y en esto consiste la diferencia fundamental entre el problema del radicalismo antimáquinas de nuestra actual revolución industrial y el de antes. No se trata en absoluto de un debate entre representantes de dos estadios de producción diferentes. Hoy, quien se ve amenazado por las máquinas no es el artesano, en el sentido clásico,
ya no existe, y la idea de un trabajador doméstico, que se rebele porque quiera seguir fabricando en casa sus aparatos de televisión o su bomba de hidrógeno, resulta difícilmente comprensible, y tampoco el trabajador de la fábrica, cuya alienación ya se ve desde hace un siglo. El amenazado es cualquiera, porque todos somos efectivos consumidores, usuarios y víctimas virtuales de las máquinas y de los productos de las máquinas. Digo de los productos, porque hoy el punto esencial no es quién produce, tampoco la manera de producir, ni siquiera cuánto se produce, sino lo que se produce, y ahí está la segunda diferencia fundamental entre el peligro de antaño y el actual. Mientras antes no se criticaban los productos en cuanto tales o, en todo caso, ciertamente no en primer lugar, y la lucha era casi exclusivamente por la imposibilidad de competir con la producción mecánica, que arruinaba el pequeño negocio o el negocio familiar. Hoy el debate se centra en el producto mismo, por ejemplo, la bomba, o también el hombre actual, que es igualmente un producto, pues experimenta su creación, al menos su impronta, que lo altera totalmente como consumidor de imágenes de mundo y opinión industrialmente producidas. El tema, pues, ya no tiene nada que ver primariamente con la sustitución de una manera de producción caduca por otra nueva, con la competencia entre tipos de trabajo. El grupo de los afectados por la misma es incomparablemente mayor que antes. El tema se ha neutralizado, atraviesa todos los grupos sociales. La diferencia entre un problema televisivo burgués alto y uno de clase media habría que cogerla por los pelos. Distinguir entre un problema de bomba atómica de clase media y otro proletario sería completamente absurdo. Y de la misma manera que el problema es interclasista, también afecta a todos los países y rincones del mundo. No conoce telones de acero. Acá y allá. La pregunta de la reducción o liquidación del hombre por medio de sus propios productos es candente, tanto si se ven las llamas como si no, si se discute como si no, por no hablar de la extinción. Por increíble o de acuerdo con el actual clima político de deshielo caduco que pueda sonar, la diferencia entre las filosofías políticas de ambos mundos, que se denominan entre sí injustamente libres y justamente no libres, se ha convertido en una diferencia de segundo orden en comparación con este problema. De estas diferencias se ocupan los efectos psicológicos de la técnica tan poco como lo hace esta misma. Y aunque no se crea en la tesis del One World formulada anteayer, queda confirmada tanto y no menos macabramente por el hecho de las almas condicionadas aquí como allá, como por el hecho de la atmósfera contaminada de radiación a la que no preocupa ninguna frontera. Lo que se discute en los 3 ensayos siguientes es, pues, un fenómeno independiente de todos los rincones del mundo, de los sistemas o teorías políticas, de los programas o planificaciones sociales. Es un fenómeno de nuestra época y, por eso, epocal. No se cuestiona lo que hace Washington o Moscú con la técnica, sino lo que la técnica ha hecho, hace o hará con nosotros, incluso antes de que podamos hacer algo con ella. La técnica es nuestro destino en el mismo sentido que la política, como afirmó Napoleón hace 150 años, y la economía, según dijo Marx hace 100. Y aunque tal vez no nos sea posible dirigir nuestro destino o no controlarlo, no deberíamos renunciar a ello. Con esto ya podría entrar en el meollo de la cuestión, in medias res. Pero antes de hacerlo, quisiera anticipar un par de observaciones metodológicas o, más exactamente, 2 advertencias, que me parecen urgentes, porque los 3 ensayos no son simplemente ensayos literarios ni análisis filosóficos en el sentido académico habitual, sino ejemplos de lo que se podría denominar, con una antigua expresión, ocasionalismo, o sea, filosofía coyuntural, Gelegenheitsphilosophie. Con esto me refiero a algo que, a primera vista, tiene que aparecer como un absurdo, como un híbrido cruce de metafísica y periodismo, una manera de filosofar que tiene por objeto la situación actual, o sea, los elementos característicos de nuestro mundo actual, pero no solo como objeto, pues lo que pone en marcha realmente ese filosofar es el carácter opaco e inquietante de esos mismos elementos. A partir del carácter híbrido de este intento se produce un inhabitual estilo de exposición. Lo que sorprenderá al lector, y seguramente le resultará molesto,
Es el constante cambio de perspectiva que se le impone, el cambio entre, dicho en palabras de Leibniz, verités de fait y verités de raison, es decir, el hecho de que el lector, a partir de la discusión de los fenómenos más actuales, de las ocasiones, una y otra vez y de la manera más imprevista, se vea metido en la discusión de problemas, que, puesto que son problemas filosóficos fundamentales, no parecen tener nada que ver con los temas ocasionales. Así, por ejemplo, con la lectura de la primera composición, que trata de una nueva forma de vergüenza, la vergüenza del hombre frente a sus aparatos humillantemente perfectos, de repente se verá metido en prolijas discusiones metafísicas sobre la no identidad del hombre consigo mismo. Cuando ha sido posible, he relegado esas discusiones a las notas, que de esa manera no solo han resultado bastante voluminosas, sino que en gran parte contienen ideas de fondo en vez de anotaciones marginales y observaciones básicas en lugar de suplementos. Pero hacerlo, así como regla general, no habría sido lícito, pues las investigaciones exigen ser filosóficas y la relegación de lo filosófico a pie de página habría representado un desplazamiento de acento, que habría desembocado en una deformación de la verdad. Si los 3 ensayos solo fueran monografías de un único ámbito científico, el lector tendría razón en sentirse disgustado por las divagaciones inesperadas. Sin embargo, en filosofía divagación no significa lo mismo que en cada una de las ciencias o en la vida cotidiana, para los rigoristas filosóficos significa incluso lo contrario. Para ilustrar lo que queremos decir, demos la palabra a uno de estos rigoristas, es decir, a un hombre que rechaza radicalmente el tipo de filosofía coyuntural que aquí intentamos. Si tú, argumenta tienes la pretensión de filosofar realmente, ya no puedes tomar en consideración los problemas especiales o cotidianos, de la misma manera que los creyentes no pueden tomar en consideración cualquier cosa creada, o los ontólogos esto o aquello que es solamente óntico. La filosofía no conoce ninguna carta variable de menú, para ella no existen ni periodos ni periódicos, y las monografías filosóficas son contradicciones in adjecto. Cualquier atención a un tema particular o cotidiano es divagación. Al limitarte a lo singular o coyuntural renuncias a lo universal, reniegas del fundamento, enmascaras el todo o como quieras llamar al objeto de la filosofía, y pierdes tu pretensión de hacer filosofía. Y añade de inmediato, pues trata de anticiparse a la quisquillosa pregunta sobre dónde puede situarse el filosofar y en qué consiste su quehacer si todo objeto concreto le resulta indigno. En tu ensayo sobre radio y televisión has interpolado observaciones fundamentales sobre la esencia de la imagen. ¿En qué consiste tu divagación? ¿En esa interpolación? No será, más bien que, en vez de hacer filosofía del arte en general en vez de filosofía sin más, has aceptado algo singular empírico la televisión y lo has convertido en el supuesto objeto de tu filosofar? ¿Y cómo te has adentrado en un coto que, dejando aparte su indignidad, es inaccesible para el concepto filosófico? Tu divagación es incluso exagerada. No entiendas mal la expresión, lo digo filosóficamente. Lo que tú has exagerado, o sea, has estirado demasiado, es precisamente el nexo que, anclado en la universalidad del concepto, puede ser más o menos elástico, pero su elasticidad no es ilimitada y no se puede estirar violentamente tanto que su cabo suelto pueda ponerse en contacto finalmente con cualquier fenómeno individual contingente, por ejemplo, la televisión. Tu divagación ha consistido, pues, en tu posición respecto al tema. Sería desacertado llamar divagación a tus observaciones sobre la esencia de la imagen, pues con ellas has intentado llegar al fundamento de lo singular, y sería absurdo hablar de una divagación respecto del fundamento. No se trata, pues, de una transgresión filosófica, sino por el contrario de un acto de arrepentimiento, del arrepentimiento ante el tribunal de la idea, un intento de reparación. Así habla el rigorista. Y no solo él. Con él quienes van amonestando desde hace 2500 años. Pues, ¿en qué habría consistido la pasión de la filosofía y la de los filósofos más dispares, sino en el grandioso alejamiento de lo contingente, del mundus sensibilis, y en la dedicación a lo auténtico, el mundus intelligibilis?
De hecho, este dualismo, es decir, la tácita suposición de la validez de esta dualidad, ha sido la metafísica de Occidente, la metafísica común a todos los filósofos, la premisa metafísica misma de los empiristas, pues estos, si no la hubieran compartido, jamás habrían querido establecer el empirismo como principio y fundamento. De hecho, no es posible no oír esas voces. Y el hecho de que el autor se aparte una y otra vez de la descripción de los fenómenos epocales contingentes y concretos y vuelva a los debates más fundamentales demuestra que tampoco puede sustraerse fácilmente a esa admonición, pero tampoco puede seguirla sin más. Y eso ocurre, precisamente, porque nadie la puede seguir y nadie la ha seguido jamás. En efecto, el ideal intransigente es auténticamente irrealista. Quiero decir que el seguimiento servil de la admonición simplemente asfixiaría en su germen cualquier acción del filosofar, por más que pueda ser verdad que quien filosofa vive en lo universal. El filosofar, a diferencia de la mística y de la mera vocalización del om hindú, nunca puede reducirse a quedar embobados mirando fijamente la idea de lo universal o del todo o del fundamento, más bien o siempre, quien filosofa ha de empezar por algo específico, por algo diferente del fundamento, por algo que ha de examinar a fondo. Brevemente, forma parte de la realidad del filosofar que el filósofo ignore la esencia de la filosofía formulada intransigentemente. Esa ignorancia es la condición de su existencia y persistencia, y, con ello, se entiende, además, que quien filosofa se comporta en el mundo no solo como filósofo, no solo envuelto en el horizonte de lo general, no solo fascinado por la belleza del todo, no solo intimidado o atraído por el fundamento, sino que además o más bien, ante todo vive como un normal vecino de sus convecinos a derecha e izquierda, como un simple hombre necesitado y mortal perseguido, seducido y zarandeado por aexeitates, y precisamente estas aexeitates son las que lo arrastran o empujan a la acción del filosofar. Sí, precisamente estas, pues a través de la arbitrariedad de su facticidad, a través de la absoluta imprevisibilidad e indeductibilidad de su estar ahí y ser así proponen no menos acertijos, inquietan no menos profundamente que lo hacen lo general, el todo o el fundamento, o incluso más profundamente, pues el todo o el fundamento son considerados las dimensiones de la respuesta, en que todas las preguntas se acallan. En un diálogo de un sofista molúsico se dice incluso que en el fondo es ocioso examinar a fondo las cosas, pues si el fondo fuera su fondo, fundamento, esas cosas no serían esas cosas ahí, esas cosas individuales desgajadas del fundamento. Tiene que haber una razón para que no estén en el fundamento, sino que sean ellas mismas, o quién sabe si hay tantos fundamentos como cosas. Si el sofista molúsico con su desesperada reflexión tuviera razón, quedaría confirmada la quiebra de la filosofía, cosa que, ciertamente, nada diría contra la verdad de su idea. Este no es el lugar para desarrollar su argumento. Si lo citamos es solo con el fin de mostrar un ejemplo extremo de que precisamente lo específico, singular y ocasional puede ser lo que hace trabajar de manera más aguda al que filosofa. En todo caso lo cierto es que quien no admite lo singular como objeto del filosofar por ser solo contingente y empírico, sabotea su propio filosofar y se asemeja a aquel insensato que, antes de instalarse en su casa, tapió la puerta desde fuera, porque, como escribió Moribundo en El Pilar, esta era algo ambiguo, un agujero en el edificio, una cosa entre interna y externa, y fue encontrado congelado ante el dintel. Pero dejemos las imágenes. De hecho, ningún filósofo, a no ser que se limite a la vocalización del Om hindú, o sustituya la filosofía por la mística, es capaz de dar razón de lo que forma parte de su casa o no, es decir, con qué grado de especificidad empírica se mueve aún dentro de los legítimos límites de competencia de la filosofía y cuándo empieza a traspasarlos, si cree poder indicarlo. No está en condiciones de justificar su trazado. No es del todo seguro que, alguna vez, la filosofía se haya formulado en serio esta pregunta. En cualquier caso, no recuerdo haber tenido a la vista algo así como una historia de lo que, en cada momento, se haya considerado como filosóficamente presentable, como especificidad aún admisible. Si alguna vez se hiciera una investigación así,
presumiblemente sus resultados serían profundamente vergonzosos, pues delatarían que los criterios de selección siempre fueron convencionales, o sea, no filosóficos o, incluso, antifilosóficos. Me resulta muy dudoso si Hegel habría podido dar respuesta a la pregunta de por qué, en su exposición de la historia universal, consideró un acontecimiento como filosóficamente presentable y no admitió otro por ser un plebeyo suceso de la empiria. Nadie puede afirmar con buena conciencia que hoy las cosas estén mejor, que los límites sean menos confusos que antes. Por ejemplo, filosóficamente no se puede responder por qué en la antropología filosófica, reconocida de manera oficial, tenemos derecho a filosofar sobre el hombre, que, al fin y al cabo, no es más que un specificum empírico, mientras que si escribiéramos una filosofía del mosquito o una filosofía del niño, seríamos de inmediato sospechosos de falta de seriedad. Naturalmente, no quiero negar que los filósofos profesionales casi siempre creen saber con exactitud qué les permite su especialidad, hasta dónde le puede llegar, qué es filosóficamente adecuado. Pero su seguridad es también, casi la mayoría de veces, la seguridad no filosófica de quienes siguen una costumbre. Cuanto más seguros de sí mismos trabajan en esta perspectiva, más justificado es desconfiar de ellos como filósofos. Y a menudo han tenido que pagar un alto precio por esa seguridad. El espectáculo de la época poshegeliana, en que la mayoría de ellos, por miedo a un Fauxpas, dejaron los pasos realmente nuevos hacia lo especial y lo ocasional en manos de los Kierkegaard y Nietzsche, de Feuerbach y Darwin, de Marx y Freud o de los grandes científicos e incluso novelistas, de los grandes amateurs de la filosofía, que a menudo nunca llamaron filosofía a su filosofar y que no sentían ninguna dificultad en remover las señales de prohibición y en extender los límites, ese escenario no imponía precisamente veneración. Y hoy, cuando tratan con gran afán de instalarse dentro de los límites, que en su tiempo hicieron avanzar los no profesionales y ahora ya resultan legales, o cuando, también hoy, anuncian de forma oficial sistemas elásticos o presentan sistemáticas fundamentaciones de asistematicidad, ese espectáculo de ponerse al día tampoco compensa la negligencia de entonces. El lector comprenderá que un amante de la verdad, que ve sus modelos en estos grandes personajes sin prejuicios, se dedique a lo especial, aunque quede en suspenso la pregunta sobre si y en qué medida lo que hace aún puede llamarse filosofía. Resulta bastante indiferente que los tomates se llamen frutas o verduras, siempre que sean nutritivos. Quien filosofa realmente hace avanzar su oficio, aunque en la realización de su trabajo no sepa si no ha sobrepasado el límite permitido de lo especial, incluso aunque no tenga la certeza en ningún momento sobre si, hace tiempo, ya ha estirado demasiado el cordón, que está anclado en lo fundamental o, en suma, si no divaga. Y considera ocioso llevar a cabo reflexiones fundamentales sobre si y en qué esta o aquella investigación aún eso ya no es filosofía. Decisivas son las cosas mismas. Se interesa tan poco por la filosofía como el astrónomo por la astronomía, pues su interés son las estrellas y por eso hace astronomía, por lo último que se interesa es por si la hay o no. Y lo decisivo no es en qué situación están las relaciones de propiedad de los cotos de caza, si son competencia de la filosofía o no. Lo único que vale es lo que uno se trae consigo de los excursos, de las excursiones. Si es algo nutritivo o no. Y con esto es comprensible nuestra advertencia, resulta plausible el hecho de que el peligro de la retroacción es tanto mayor cuanto más se tensa un cordón. Y como nosotros no paramos de estirar el cordón con mucho vigor, este seguirá retrotrayéndose con fuerza. En otras palabras, al lector, que aún se encuentra metido en el examen de un fenómeno actual, le ocurrirá una y otra vez verse, de repente, evacuado y transportado a la oscuridad de cuestiones filosóficas fundamentales, y al revés, verse reintegrado a primera línea de la actualidad, aún antes de haber estirado las piernas en el sillón. Con esta advertencia está conectada estrechamente la segunda, la de encontrarse ante un hecho inusitado, que resultará aún más chocante que la primera. No se refiere tanto a los mismos objetos demasiado singulares cuanto a las formas de su presentación. Estas, al menos algunas,
darán la impresión de ser exageraciones, y la darán por la sencilla razón de que lo son. Naturalmente uno a esa expresión, puesto que yo mismo la utilizo, otro sentido, que difiere del habitual. Un sentido metódico. ¿Qué quiero decir? Que hay fenómenos en que no se puede evitar su agudización y su amplificación, y eso porque sin esa deformación quedarían sin identificar y serían invisibles, fenómenos que, por sustraerse a la simple mirada, se encuentran ante la alternativa, exageración o renuncia a conocer. Microscopio o telescopio son los dos ejemplos más próximos, pues tratan de conseguir la verdad mediante una ilustración exagerada. ¿Hasta qué punto esa exageración es indicada también para nuestro objeto? ¿Por qué los objetos de nuestra investigación son tan poco claros a simple vista y hasta qué punto se sustraen tanto que exigen una presentación exagerada? La respuesta a la pregunta la ofrece, al menos indirectamente, el subtítulo de nuestro escrito. Este subtítulo, en que está recogido el marco temático de los capítulos, reza así: sobre el alma en la época de la Segunda Revolución Industrial. Sería más exacto, sobre las metamorfosis del alma en la época de la Segunda Revolución Industrial. Ahora bien, esta revolución no estalló ayer, los presupuestos materiales de las metamorfosis hace tiempo que se los puso al alma y sigue poniendo otros a diario. Sin embargo, ¿significa esto que el alma se ha adaptado a esos presupuestos suyos modificados completamente y que se adapta a los presupuestos que cambian a diario? En absoluto. Más bien no hay ningún rasgo que hoy, para nosotros, sea tan característico como nuestra incapacidad para estar anímicamente apto date al corriente de nuestra producción, por tanto, para seguir el ritmo de transformación que imponemos a nuestros mismos productos y para ponernos a la altura de los aparatos que se nos adelantan o escapan en el futuro, denominado presente. Mediante nuestra ilimitada libertad prometeica de producir algo siempre nuevo, y a través de la imparable obligación de pagar nuestro tributo a esa libertad, nos hemos desordenado, en cuanto entes temporales, hasta el punto de que seguimos haciendo nuestro camino lentamente, rezagados respecto a lo que nosotros mismos habíamos proyectado y producido, con la mala conciencia de estar anticuados, o incluso simplemente vagabundeamos como saurios trastornados en medio de nuestros aparatos. Si lo que define la configuración surrealista es que en ella hay elementos completamente disparatados, contradictorios e incluso letales entre sí que, al mismo tiempo, se presentan con una interdependencia paralizante, habrá que concluir que no hay ninguna realización más clásica del surrealismo que el panorama que configuran conjuntamente una computing machine y un hombre plantado ante ella. Llamamos desnivel prometeica al hecho de la asincronía del hombre con su mundo de productos, de esa separación que crece día a día. Naturalmente, ese desnivel no ha pasado inadvertido. Así, por ejemplo, lo ha visto la doctrina marxista de la superestructura, especialmente en el debate de la diferencia de ritmo entre los dos ámbitos infraestructura y superestructura. Pero no pasó de avistarlo, pues el desnivel, por el que se interesó el marxismo, fue solo uno de los muchos, una muestra de un complejo incomparablemente más amplio, en que se podía distinguir fenómenos del desnivel de las más diversas especies. Aparte de la diferencia, tratada por el marxismo, entre relaciones de producción y teorías ideológicas, está, por ejemplo, el desnivel entre hacer y representar, entre actuar y sentir, entre conocimiento y conciencia y, finalmente y, sobre todo, entre el aparato producido y el cuerpo del hombre, no adaptado al cuerpo del aparato. Todos estos desniveles, cada uno de los cuales desempeñará su papel a lo largo de esta investigación, tienen la misma estructura, la de la preeminencia de una capacidad respecto a otra y, por tanto, la de rezagarse una respecto a otra, de la misma manera que la teoría ideológica queda por detrás de las relaciones fácticas, también la representación va por detrás del hacer. Ciertamente, podemos crear la bomba de hidrógeno, pero no alcanzamos a imaginar las consecuencias de lo hecho. Y de la misma manera nuestro sentir va rezagado respecto a nuestro actuar, podemos matar bombardeando a cientos de miles, pero no llorarlos o sentir pesar por ellos. Y así,
Finalmente, el cuerpo humano va al trote lento como el último hombre de retaguardia, como el zaguero más tímido, todavía engalanado con sus folclóricos andrajos e igualmente mal sincronizado con todos sus predecesores, a grandísima distancia tras ellos. Cada uno de nosotros consta, pues, de una serie inconsistente de diferentes seres individuales arcaicos, que marchan a ritmos distintos. Y aunque esto solo sea una imagen, su fuerza es suficiente para dar el último golpe al ideal decimonónico, ya de por sí resquebrajado, de la personalidad armónica. De hecho, esta asincronía de las diferentes capacidades humanas, especialmente la asincronía del hombre respecto a sus productos, es decir, el desnivel prometeico representa uno de los motivos principales de nuestro trabajo. Sin embargo, esto no significa, por ejemplo, que suscribamos la decisión general, aceptada habitualmente como obvia, de anteponer como buen ejemplo el ritmo de la transformación productiva a los demás ritmos. No ponemos en tela de juicio el hecho de que los productos hagan todo lo posible por llevar a cabo la asimilación del ritmo uno del hombre, ni tampoco que los hombres traten de emular de manera solícita esa pretensión. La cuestión es si lo hacen con éxito o, incluso, si es justo. Pues cabría pensar que la transformación de los aparatos avanza absolutamente con demasiada rapidez, que los productos nos exigen algo exagerado, algo imposible, y que con su exigencia nos colocan realmente en una situación patológica colectiva. O dicho de otra manera, desde la perspectiva del productor, no resultaría imposible que nosotros, que producimos estos productos, estemos a punto de establecer un mundo, cuyo paso no somos capaces de seguir, y aprehenderlo supera absolutamente la capacidad de comprender, la capacidad tanto de nuestra fantasía como de nuestras emociones. Quién sabe, tal vez hayamos establecido ya un mundo así. Al fin y al cabo, el hombre, prescindiendo de la ilimitación formal de su producción, es además un tipo morfológico más o menos determinado, es decir, más o menos limitado en su adaptabilidad, un ser pues, que no puede ser remodelado a capricho ni por otros poderes ni por sí mismo, un ser, cuya elasticidad no se deja manipular ad libitum. Está claro que, en cuanto actor que se transforma a sí mismo, disfruta incomparablemente de menos libertad y choca contra límites fijos mucho antes que como arquitecto teatral, que crea libremente, o como constructor de accesorios para su mundo histórico. Y no es simple casualidad ni un signo de diletantismo filosófico si, a pesar de las enormes variaciones de la historia, emerge una y otra vez la pregunta sobre si el hombre ha cambiado o se transforma. Una crítica de los límites del hombre, es decir, no solo de su razón, sino de los límites de todas sus capacidades, su fantasía, su sentir, su responsabilidad, etc., me parece que es el desideratum de la filosofía precisamente hoy, cuando su producción da la impresión de haber hecho saltar todos los límites y esta disolución especial de los límites ha hecho más claramente visibles los límites que siguen teniendo las demás capacidades. La vaga especulación sobre nuestra finitud, que no procede nunca de nuestra indigencia, sino en exclusiva de nuestra muerte, que, por extraño que parezca, es metafísicamente más presentable que nuestra hambre, hoy ya no es suficiente. Los límites exigen ser trazados realmente. ¿Y qué tenía que ver esta reflexión con el anuncio de nuestras exposiciones como exageraciones? Nuestra propia metamorfosis se ha retrasado con motivo del desnivel prometeico, nuestras almas han quedado mucho más atrás del nivel de metamorfosis de nuestros productos, es decir, de nuestro mundo. Ahora bien, esto significa que muchos de sus rasgos aún no están fisonómicamente encarrilados, muchos de ellos solo se anuncian a manera de esbozo, solamente unos pocos han adquirido un contorno claro y una articulación adecuada a su tiempo, es decir, a la segunda revolución industrial. Y por último, ya que estos extravíos son relativamente casos que han tenido éxito, puede haber esfuerzos por alcanzar una metamorfosis, que, puesto que quedan por completo abortados por la rigidez fatal y la capacidad limitada de nuestra fantasía o de nuestro sentir, nunca adquieren un aspecto reconocible de inmediato y solo indirectamente pueden ser desvelados como sincronizaciones malogradas a partir de una actitud de tipo pánico o de otra patológica.
Hace un par de años corrió por la prensa americana el caso de un piloto de bombardero que, como otros muchos, con total ingenuidad, había arrasado campos y ciudades en el transcurso de las operaciones militares y ahora, en la posguerra, trataba de indagar bien lo que había hecho él mismo, es decir, llegar a ser el que era, a causa de sus actos, y, finalmente, como no era capaz de llevar a cabo la asimilación consigo mismo, o sea, no podía desarrollar el alma adecuada a la época, se retiró, trastornado, a un convento. Esta víctima de su tiempo no habrá sido la única de ese tipo y seguro que no será la única. We Still Don't Get It, que los periódicos publicaron tras su primer año de clausura, es en su simplicidad el testimonio clásico de estéril empeño con que él, como portavoz de la actual humanidad, trataba de encontrarse consigo mismo. Esta es, pues, la situación. Las almas de nuestra época, en parte, precisamente a causa del desnivel, se encuentran aún in the making, o sea, aún no están concluidas y, en parte, no admiten en absoluto un carácter definitivo y, por tanto, nunca estarán concluidas. Si, a pesar de todo, se intenta, como hacemos aquí, retratar estas almas, claramente se corre el peligro de otorgar a esos rostros de hecho, aún sin forma y sin contorno, una fisonomía demasiado perfilada, de realzar su relieve hasta un punto que, al menos en el momento de la foto, todavía no les corresponde, y de hacer pasar unas caricaturas por retratos. O sea, se corre el peligro de exagerar. En cambio, si se rechaza esa exageración, si se prescinde de prolongar el rumbo, en que las almas se esfuerzan por transformarse, y de presentar como alcanzada la meta de la metamorfosis, a menudo solo pretendida, pero solo conseguida a medias o no conseguida en absoluto, se corre el peligro contrario, arrebatarles toda cognoscibilidad a los rasgos, incluso al rumbo. Esta exageración es legítima por cuanto la tendencia fáctica de la época va en la dirección de forzar las metamorfosis con medios exagerados, por ejemplo, por medio de la Human Engineering. Nuestra exagerada presentación es, pues, solo una parte de esa exageración, que hoy tiene lugar fácticamente, es solamente la presentación exagerada de lo que se produce en la exageración. Esta es, pues, la conexión entre desnivel y exageración. De esa manera, hemos desarmado la sospecha de que con la exageración pretendemos algo sensacional. Y a partir de ahí, vamos directos in medias res, a nuestra primera presentación exagerada, la de la vergüenza prometeica. Página 26.